Las residencias de mayores están volviendo a sufrir en esta quinta ola. Las reinfecciones y los trabajadores no vacunados, un 11%, son grietas por las que se está colando de nuevo el virus. En el último mes han fallecido 13 residentes y hay varios centenares de contagiados. Los centros están preocupados porque las incidencias en algunas zonas de la población es muy alta. Trabajadores, residentes que en un momento dado se han podido volver a contagiar incluso teniendo la pauta completa. Buenas tardes. Enseguida les contamos cómo el virus vuelve a conseguir entrar en las residencias de mayores en un día que nos deja buenas noticias para el empleo. Caída histórica del paro en el mes de julio. 198.000 desempleados menos en toda España, 3.000 en Castilla y León. El paro baja en todos los sectores, impulsado por las contrataciones estivales, muy marcadas por la temporalidad. Hemos hablado con jóvenes que aprovechan el verano para compatibilizar trabajo y estudios. Terminé en junio la carrera y pues ya enseguida encontré trabajo aquí en julio. El ideal de todo estudiante, seguir trabajando y estudiando a partes iguales sin dejar de rendir en ninguna de las dos. Están a punto de iniciarse 2 jornadas de huelga en la empresa LM de Palas Eólicas en Ponferrada. Los trabajadores presionan para evitar casi 400 despidos. Miguel Ángel Blanco, la huelga comienza con la entrada del turno de noche. Efectivamente, a las 10 de la noche comienzan esas 2 jornadas de huelga, intentan que se retire ese expediente de extinción de empleo y se espera una participación del 100%. El 31 de julio hubo huelga y participaron todos los trabajadores, la primera vez en la historia en los 20 años que LM está en Ponferrada. Mañana las partes vuelven a reunirse. LM de momento se plantea inflexible ante la reivindicación de los trabajadores. Burgos es la ciudad más cara de Castilla y León para vivir, así lo registra un informe del Banco de España que tiene en cuenta el coste de la vivienda o la alimentación. Aún así, los alquileres más altos de la comunidad están en Salamanca. Felipe VI y Pedro Sánchez han celebrado en el Palacio de Marivente el tradicional despacho de verano, el día en el que se cumple un año de la salida de España del rey emérito. El presidente del Gobierno ha evitado hablar del rey Juan Carlos y ha elogiado el compromiso del actual monarca con la transparencia. Tampoco ha desautorizado a la ministra de Podemos, Ione Belarra, que poco antes calificaba de indigna la marcha de don Juan Carlos. Brutal accidente en El Tiemblo, en Ávila, entre una ambulancia y un turismo. Ha fallecido una mujer, la que conducía el turismo. La ambulancia ha quedado completamente destrozada. Su conductor y el ocupante están heridos leves. Hoy ha vuelto a subir las temperaturas y hemos recuperado los grados perdidos durante el fin de semana. Además, un frente está llegando por el Cantábrico y nos va a dejar muchas nubes y algunas lluvias en el norte de la comunidad durante la noche y las primeras horas de mañana. Por la tarde se irán apartando y se abrirán claros. La quinta ola se ha colado en las residencias de mayores y dependientes. El escudo de la vacuna no ha sido suficiente para evitar la entrada del virus. En el último mes han fallecido 13 residentes. Los últimos hoy mismo, 2 muertes más en la residencia de Dueñas, donde ya han fallecido 7 personas. A día de hoy hay en centros de la comunidad casi 300 casos positivos y 400 están en cuarentena por contacto estrecho. A pesar de las medidas, el COVID ha vuelto a entrar en las residencias. Son brotes que han entrado puntuales a través de un trabajador o un familiar o alguien de alguna derivación hospitalaria. Los casos se dan sobre todo en las zonas donde la incidencia en el resto de la población es alta. En Palencia, en las residencias de Dueñas y San Telmo, hay casi 50 residentes contagiados y una veintena ingresados. Esta nueva quinta ola es una realidad, está llamando a la puerta de las residencias continuamente. En un mes los positivos se han multiplicado por 20, aunque los casos confirmados no llegan al 1% del total de residentes. Los centros piden a Sanidad que retome los cribados aún estando vacunados. Trabajadores, residentes que en un momento dado se han podido volver a contagiar incluso teniendo la pauta completa. Por lo tanto, sí demandamos que Sanidad siga haciendo
esas pruebas diagnósticas. Puede ser que no hayan desarrollado suficientes anticuerpos, por eso pedimos que se haga un estudio serio en el sector. Y si es necesario, las residencias piden prioridad para poner la tercera vacuna a los más vulnerables. Una de esas rendijas por donde el virus está volviendo a entrar en las residencias son los trabajadores no vacunados, un 11% del total. Pueden estar esperando a ser inmunizados por haber comenzado el contrato hace poco o que no quieran ponerse la vacuna. En varios centros el porcentaje de trabajadores no vacunados llega al 30%. Es el caso de esta residencia donde nos encontramos. De sus 93 trabajadores, 65 están inmunizados y 28 sin inmunizar. En la búsqueda también hemos encontrado varias residencias de Burgos, Palencia y León que tienen a más trabajadores sin vacunar que vacunados. Pero como dato positivo, de las más de 700 residencias que hay en Castilla y León, el 50% tiene a todos sus trabajadores inmunizados. Hay más problema con las nuevas contrataciones porque cuando haces una nueva contratación no está vacunado en un primer momento y cuando entra al centro tú tienes que pasar datos a la Consejería de Familia o a las gerencias territoriales y luego les dan cita para la vacunación. Entonces, bueno, estaban buscando algún mecanismo alternativo, pero es muy difícil porque tú cuando te ponen de baja personal o necesitas contratar a alguien es de un día para otro. Estamos muy cerca de esa inmunidad de grupo, pero en Castilla y León todavía hay unas 800.000 personas sin vacunar. Son menores de 12 años, personas que han pasado el COVID y tienen que esperar para ser inmunizados y personas que no quieren vacunarse. Los porcentajes varían según la edad. Cuanto más mayores, más personas vacunadas hay. Vemos un 100% entre los mayores de 80 años, también entre los de 70, un 95% entre los de 60 a 69 y un 90% entre los de 50 a 59 años. Los menores de 40 tienen porcentajes muy bajos porque están en pleno proceso de vacunación. La multitudinaria respuesta de las repescas en la vacunación en León obligó estos días incluso a intervenir a la policía para poder organizar las colas de esas repescas de los nacidos antes de 2005 y de las segundas dosis. Para evitarlo, se ha implantado un nuevo sistema. Se está realizando un reparto de números al llegar a ese centro de vacunación que ordena a las 500 personas de este grupo que podrán recibir la primera dosis cada día. Cuando llegamos pues ya te dan el número y ya sabes que entras, entonces ya pues te pasas la cola y no te quedas fuera, ¿no? Pero no sé, podría estar más organizado, yo creo. Hay mucha gente, yo veo que hay una cola, hay mucha gente. Organización, pues bueno, hoy bien, el viernes es que había una barbaridad de gente. Yo creo que es mucho mejor porque la gente no sabe si le va a llegar la dosis o no, entonces al darle una tarjeta a cada uno por lo menos sabes que al que coja, coja. Para acelerar la vacunación se necesitan más dosis. La ampliación de las remesas de vacunas anunciada por el presidente Sánchez se empezará a notar a mediados de este mes de agosto. Todavía no hay cifras concretas de cuántos de esos 3,5 millones de dosis llegarán a Castilla y León. Una llegada de 108.000 vacunas esta semana, los ritmos se van a ir incrementando en las próximas semanas de agosto con esa nueva llegada y por tanto yo creo que lo importante es que el horizonte de tener vacunado el 70% de la población antes de acabar el mes de agosto es un horizonte realista. Mientras continúa el descenso de contagios en Castilla y León, hoy se han sumado 842, un 40% menos del dato de nuevos infectados de hace una semana, que se situaba en 1.476. También muy lejos de los 1.557 contagios que se anotaban el pasado 20 de julio. La incidencia cae 25 puntos y se sitúa en los 649 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, la incidencia cae hoy 20 puntos, pero se registran 130 muertes, la cifra más alta en 2 meses. La Agencia Española del Medicamento ha ordenado la retirada voluntaria de los modelos quirúrgicos de mascarillas Béjar. La empresa salmantina se unió a la fabricación de estos productos el pasado año y se ha convertido en una de las más populares de nuestro país. La empresa defiende que es una alerta no obligatoria, que no afecta a la salud y que estará solventada en como mucho 72 horas. Son datos que corroboran el que España está recuperando y consolidando el crecimiento económico por el que venimos trabajando. No,
lo que estamos haciendo es precisamente recuperar parte de lo que perdimos, pero todavía no hemos llegado a recuperar todo lo que hemos perdido durante la pandemia. Son las valoraciones a los datos del paro del mes de julio, que ha registrado una caída histórica de desempleados, 198.000 menos en toda España y un descenso de 3.000 personas en Castilla y León. El paro cayó en todos los sectores y en todas las provincias y deja la cifra de desempleados por debajo de la barrera de los 150.000 en nuestra comunidad. Además, julio finaliza con un mínimo de trabajadores en ERTE. La cifra en Castilla y León supera los 12.500 empleados. En España, los 331.000. La sombra de estas cifras vuelve a estar en la temporalidad del empleo. Alejandro terminó sus estudios en la universidad en junio y un mes más tarde ha encontrado trabajo. Fue prácticamente terminar y empezar. Una oportunidad para ganar dinero durante unos meses hasta que pueda encontrar un empleo más acorde con su formación como terapeuta ocupacional. Mientras me salga otro trabajo en lo que he estudiado yo o demás, pues tengo intención de seguir aquí. El verano suele ofrecer oportunidades laborales para jóvenes estudiantes. Sofian ha encontrado trabajo en un supermercado a través de una ETT. Sí que he llegado a tener mucha experiencia laboral, pero parece ser que no la suficiente como para coger un trabajo estable. Ese es el gran problema, la excesiva temporalidad del mercado. Te pueden contratar un lunes y al martes no tener que ir a trabajar y volver el viernes. La situación no es la idónea, pero se adaptan a las escasas oportunidades que surgen en época estival. Está muy difícil encontrar trabajo, pero te adaptas a lo que hay. Creo que si nos movemos así los jóvenes sí que podemos encontrar algo, pero claro, hay que estar dispuesto pues, a aceptar trabajos que igual no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Lo que les permite dar un poco de alegría a sus ahorros. Y además es un trabajo que me gusta, es entretenido. Yo soy de los pocos que tienen suerte que tienen un trabajo a día de hoy. Y por unas semanas o días salir de las listas del paro. Uno de los sectores que más ha sufrido en esta crisis es el de la construcción. Sin embargo, en los últimos meses se está experimentando un repunte muy importante en la oferta de empleos. Las empresas siguen teniendo dificultades para encontrar mano de obra. El sector de la construcción está a pleno rendimiento en Soria. Como compañeros, cuando le decimos cuando comento toda la construcción que hay aquí en Soria capital, la verdad se quedan extrañados. Gente de Ávila, Segovia y demás, allí prácticamente no hay grúas levantadas. Pero las constructoras no encuentran mano de obra, faltan profesionales de todas las especialidades. Desde alicatadores, a ladrilleros, a tabiqueros, a carabisteros, para toda la construcción y todos sus gremios afines. También estamos hablando de cerrajería, carpintería. Así que las constructoras en muchos casos se ven obligadas a importar profesionales. En el caso de Soria llegan cuadrillas de Aranda de Duero o de Toledo y sobre la negativa de los profesionales a trabajar en esta provincia. No he visto esa tendencia, la verdad. Otra cosa es que a lo mejor cueste traer más gente de fuera, por lo que hablamos, porque hay mucha demanda en todos los sitios. Lo que sí siguen padeciendo es el encarecimiento de materiales como el aluminio, el cobre o el hierro. Les está suponiendo hasta 3 semanas de retraso en los plazos de entrega. Con la entrada del turno de noche se inicia en la empresa de palas eólicas LM de Ponferrada 2 días de huelga. Los trabajadores quieren evitar los 393 despidos que plantea la compañía. Miguel Ángel Blanco, ¿qué ambiente se respira a esta hora a la entrada de la factoría? Bueno, pues los piquetes informativos ya están totalmente preparados. A las 10 de la noche, en menos de 2 horas, comienzan esas 2 jornadas de huelga indefinida en la que esperan intentar doblegar a la multinacional LM y que dé marcha atrás al expediente extintivo de casi el 40% de los trabajadores de esta planta, que opera actualmente con 1.063 empleados. Mañana por la mañana, de hecho, va a haber encuentro de nuevo entre las partes, aunque están enquistadas. Los sindicatos quieren que sean 0 la extinción de empleos y la empresa sostiene y sigue explicando que no hay actividad suficiente, que tiene que extinguirlos de aquí y llevárselos a Francia o a Castellón. Lo cierto es que los piquetes informativos dicen estar seguros de que no va a entrar nadie en la fábrica. De hecho, el 31 de julio, hace muy pocos días, en la última jornada de huelga, el 100% de los trabajadores participaron, algo que no había ocurrido en los 20 años de historia de esta multinacional de palas eólicas. Los sindicatos, comités siguen exigiendo al Gobierno de Castilla y León y al de España que sea más incisivo con la multinacional, que se busque una solución para que el talento, también la forma de trabajar excepcional con la que se reconoce estas palas en todo el mundo, no tenga que irse de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Salamanca tiene los alquileres más altos de la comunidad, aunque Burgos es la ciudad más cara para vivir de toda Castilla y León. El precio de la vivienda o el coste de la alimentación provocan que los burgaleses necesiten 70 euros más al mes que la media de la comunidad para tener el mismo poder adquisitivo. Vivir en Burgos es más caro que en el resto de municipios de Castilla y León, a pesar de que los burgaleses cobran el segundo mejor salario de la comunidad, solo superado por Valladolid. Presenta unos niveles similares al de otras ciudades como Zaragoza o Santander y solo es más caro vivir en Madrid o Barcelona. El coste de vida es un 31% mayor que en Elda, Alicante, el municipio más barato de todo el país. 1.000 euros no valen lo mismo en todas las ciudades y en Castilla y León, para tener el mismo poder adquisitivo, los burgaleses necesitarían 1.070. Es decir, para acceder a los mismos servicios pagarían 70 euros más que un ciudadano medio. Burgos tiene el coste de vida más caro de toda la comunidad y en eso tiene mucho que ver el precio del alquiler. Ha subido muchísimo. Dentro de Burgos a mí me parece que sí que estamos en un precio bastante alto para lo que había en su época. Pues de una habitación que a lo mejor estábamos en 400 euros, ya estamos en los 480, 490 si vamos a una vivienda tipo. Aunque el precio por metro cuadrado más alto se lo lleva Salamanca, la vida en Burgos es un 7% más cara que en Zamora o Ponferrada y en el plano nacional está un 31% por encima de Elda, la ciudad más barata de España. También influyen las nóminas, un mayor salario repercute en el entorno y Burgos anota los segundos más altos de Castilla y León, solo superados por los de Valladolid. En este ranking Soria ocupa el segundo puesto, su baja densidad de población abarata los alquileres, pero no consigue que se reduzca el precio de determinados bienes y servicios. El Gobierno ha aprobado prorrogar el llamado escudo social para proteger a las familias más vulnerables hasta el 31 de octubre. Esto impedirá, David Aragonés, que se ejecuten desahucios o se corten servicios esenciales. El Gobierno ha aprovechado en este último Consejo de Ministros para zanjar algunos temas importantes como esa prórroga del escudo social que caducaba el próximo 9 de agosto. Se van a prohibir el corte de suministros básicos como el agua, la luz y el gas, se prolonga ese decreto antidesahucios y además hay medidas también de protección para aquellas personas que no puedan pagar el alquiler. Todo ello se prorroga hasta el próximo 31 de octubre y entonces el Gobierno revisará si es necesario prolongarlo hasta final de año. Además, la vicepresidenta Teresa Rivera ha lanzado un mensaje a las eléctricas: no es el momento de maximizar beneficios. Tenemos que pensar en aquellas medidas que permitan aliviar el bolsillo de los consumidores. Este no es un momento para maximizar beneficios, sino que es un momento para facilitar la equidad, la respuesta ante la vulnerabilidad de necesidades de sectores, de personas particularmente vulnerables. Esa nueva prórroga podrá evitar entre 35.000 y 40.000 de los lanzamientos que están previstos y presentados en los juzgados de toda España. Pero la moratoria no evita todos los desahucios. En el primer trimestre del año en Castilla y León se han ejecutado más de un centenar, 10.000 en todo el país. De los pequeños tenedores no se les ha obligado a nada ni se les obliga a que hagan ningún acuerdo con el inquilino. Entonces esa persona que ya a lo mejor quería recuperar su casa, le pone la orden de desahucio y se tiene que ir. Depositar la fianza de un alquiler en la Cámara de la Propiedad es obligatorio para cualquier dueño de un inmueble, pero solo lo hacen 3 de cada 10 propietarios. Esta media sube considerablemente en algunas provincias de Castilla y León como Soria, que roza el 80%, y León, con un 60%, las más cumplidoras. Lo contrario lo encontramos en Ávila y en Segovia. En estas zonas son muy pocos los propietarios de viviendas que entregan el depósito a las arcas públicas. Acompañamos a Miguel Ángel a la Cámara de la Propiedad. Lo que acaba de hacer es obligatorio. Buenos días. Venía a depositar la fianza de un alquiler. Pero solo 3 de cada 10 propietarios registra su contrato en este organismo público. Es una obligación que existe ya desde 1939 y nunca ha dejado de ser obligatorio. Depositar la fianza es una garantía para el inquilino y el propietario. La Cámara simplemente es un registro
yo pierdo el contrato, vengo a la Cámara y solicito mi copia. A pesar de ser obligatorio, la Administración solo ha interpuesto 7 denuncias el año pasado, 6 en lo que llevamos de este 2021. Hasta que alguien no presenta una denuncia de que existe ese contrato, pues evidentemente la Administración pues no actúa. No depositar una fianza de hasta 600 euros acarrearía multas de 3.000 euros, que ascenderían a 90.000 si las infracciones son muy graves. Quizá en parte también es falta de inspección, ahora mismo no existe, pero sí existen muchas denuncias. El depósito se debe realizar en un plazo de un mes desde la formalización del contrato y es uno de los requisitos para recibir las ayudas del alquiler. Un micro minúsculo en la solapa y un auricular para poder recibir las respuestas. Así pretendía un hombre de nacionalidad china aprobar el examen de conducir en Soria. Su nerviosismo y su poco dominio del idioma español alertaron a los examinadores. Se trata de un ciudadano de nacionalidad china residente en Barcelona que se desplazó hasta la sede de tráfico de Soria para realizar el examen teórico del carnet de conducir. Su presencia llamó la atención desde el primer momento de los examinadores por su actitud nerviosa y sobre todo porque no hablaba ni entendía nada de castellano. Finalmente se comprobó que portaba un sofisticado sistema consistente en una microcámara web que llevaba oculta en el ojal de la camisa, además de un diminuto auricular que llevaba en el oído conectado a un teléfono móvil a través del Bluetooth. El Código de Tráfico y Circulación contempla este tipo de sanciones como muy graves y tienen una multa de 500 euros y 6 meses hasta poder volver a examinarse. El presidente del Gobierno ha mantenido su primer despacho con el rey de este verano, justo el día en que se cumple un año de la salida del rey emérito de España. Pedro Sánchez asegura que el asunto no ha formado parte del encuentro y ha eludido pronunciarse sobre las palabras de Ione Belarra. La ministra de Podemos aseguraba esta mañana que es indigno y una grave anomalía democrática su estancia en Abu Dhabi. El rey recibe a Pedro Sánchez el mismo día del aniversario de la salida de su padre, pero el asunto no ha formado parte de la conversación. No lo hemos planteado. Y el presidente del Gobierno ha eludido las valoraciones acerca de su situación. A mí me complace ver cómo el actual jefe del Estado, el rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real. Y también sobre las críticas de la ministra Ione Belarra, que habla de enorme descrédito. Lo que les he dicho es lo que les he dicho. El Gobierno de España está comprometido con las instituciones constitucionales. Sánchez ha elogiado la actitud de Felipe VI y, como hiciera el viernes en Salamanca, ha presumido de los avances logrados en los últimos 12 meses en la pandemia. Hemos pasado de la España de la resistencia a la España de la recuperación económica. Huye de la confrontación sobre los criterios de los fondos europeos. Dejemos a un lado la crispación, la confrontación y sumemos entre todos, que es lo que yo creo que quiere la ciudadanía. Y sobre la relación con Cataluña. Estamos sentando las bases para que Cataluña se recupere a un mayor ritmo. Sitúa en la normalidad la reunión de la Comisión Bilateral recogida en el Estatuto de Autonomía catalán. Para el presidente de la Generalitat, la comisión bilateral celebrada ayer es un primer paso, pero lo califica como insuficiente. Pone el foco en los 56 traspasos pendientes y también insiste en marcar como prioridad el referéndum de autodeterminación. Tan importante como la comisión bilateral en relación a los traspasos es la resolución del conflicto político. Y aquí debemos dar respuesta a la voluntad amplia de la ciudadanía de Cataluña de decidir su futuro en libertad en un referéndum y de que cese la represión contra el independentismo. En junio llegaron a España 2,2 millones de turistas extranjeros, una cifra muy lejana a las de antes de la pandemia. En 2019 fueron 9 millones, pero que supone 2 millones más de los que nos visitaron el año pasado. Vinieron sobre todo de Alemania, Francia y Países Bajos, y sus destinos favoritos fueron Baleares, Cataluña y Andalucía. Nuevo caso de violencia machista en el Rincón de la Victoria, en Málaga. Un hombre ha sido detenido por asesinar presuntamente a su mujer. La víctima tenía 37 años y era de nacionalidad rusa. Se cree que el hombre la golpeó en su domicilio hasta la muerte y después quemó el cuerpo en un vertedero. Un testigo alertó de lo ocurrido al verle meter ese cuerpo en su coche. Además, se confirma como violencia de género el caso de Cambrils, en el que un hombre asfixió a su pareja durante una fuerte discusión.
Una mujer ha perdido la vida en un accidente de tráfico en El Tiemblo, en Ávila. El suceso se ha producido al chocar de manera frontal el turismo que conducía y una ambulancia. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y de drogas. En esta recta, en el punto kilométrico 88 de la Nacional 403, en el término municipal abulense del Tiemblo, se ha producido la colisión entre una ambulancia y un turismo, dando como resultado el fallecimiento de la conductora del vehículo y dejando a los dos ocupantes de la ambulancia heridos. Hasta aquí se han desplazado servicios de emergencia de Ávila y también una UBI de Madrid. Se ha solicitado la intervención de un helicóptero medicalizado, pero al certificar la muerte de la mujer no ha llegado a desplazarse hasta el lugar de los hechos. Y un incendio en la carretera de Renedo, en Valladolid, ha obligado a cortar el tráfico en una vía autonómica y en la ronda este de la ciudad, ya que el humo dificultaba la visibilidad. El fuego ha llegado a ser declarado de nivel 2, aunque a esta hora ya ha bajado a nivel 0. Ha provocado daños materiales en una nave y ha afectado sobre todo a 6 hectáreas de terreno agrícola. El incendio se ha dado por controlado a media tarde y se ha restablecido el tráfico. Estos jóvenes conforman la 7ª ruta INTI que por primera vez recala en Soria. Siguiendo el consejo de Miguel de la Cuadra empezamos esta expedición y este año hemos querido dedicarlo, sobre todo con toda la situación que está habiendo a nivel mundial con la pandemia, intentar poner el foco tanto en los jóvenes como en esta España vaciada que ahora parece que vuelve a estar en boga, pero que durante mucho tiempo ha sido olvidada. La visita al yacimiento de Numancia es una de las muchas actividades que desarrollan durante un mes. Uno de los rasgos que más nos gustan son los que llamamos los talleres, donde los propios participantes, los expedicionarios, que son todos entre 18 y 25 años, al final ellos también son expertos en sus distintas disciplinas, entonces es darles un hueco, una oportunidad para que ellos mismos compartan con sus compañeros su conocimiento. Casi todos los participantes son españoles. La pandemia ha reducido a 4 las nacionalidades. Si eres una persona que quiere seguir creciendo como individuo y quiere prosperar en el futuro, conociendo todas las culturas distintas y lugares que el mundo te provee, definitivamente lo deberías hacer. Es una forma de aprender como muy distinta a la que no estamos acostumbrados. Y creo que la mejor manera de romper con los estereotipos es viviéndolos muy de cerca. Lo que yo he visto desde el punto de vista de un inglés es cómo se ha expandido el Imperio Romano en el norte, y creo que la mezcla de culturas afecta muchísimo cómo vemos la historia. Una aventura que, sin perder de vista el pasado, mira al futuro. Las patatas bravas son un clásico de nuestros bares, pero esta irresistible tapa también se cocina en otros países del mundo como Perú. Por eso tiene sentido encontrar las mejores bravas a nivel internacional. Palencia acogerá en octubre por segundo año este concurso para el que están abiertas las inscripciones. Las de la Mejillonera en Palencia. Echamos un poco de salsa que las cubra. Fueron en su día las mejores bravas de España. No vayamos a decir, esto es un santo santorum, no. No, pero es casi un pecado visitar la ciudad y no probarlas. Una fama más que justificada que impulsó la celebración el pasado año de un concurso de bravas que se repite este 2021, en esta ocasión con carácter internacional. ¿Por qué la pizza es famosa en todas partes y las patatas bravas no? Y que busca estrechar lazos con otras tierras como Perú, donde este producto es también el pilar de su tradición culinaria. Desarrollar con Ayacucho y Palencia las papas de Ayacucho y las patatas de La Ojeda, Boedo y Valdivia, tan importantes en la economía de nuestra ciudad, un hermanamiento y así unir Hispanoamérica y España. Es la reacción del ganador del año pasado, en la primera edición de este concurso. Una brava muy cremosa por dentro, crujiente por fuera y con una derivación de un mojo picón. El secreto de las bravas de José Luis Martínez, del restaurante Taberna y Media en el Retiro madrileño. Un galardón que busca desde ya nuevo propietario. Y hoy terminamos enseñándoles el homenaje que el municipio de Toral de los Vados, en León, hace a los trabajadores del ferrocarril y a su pasado minero. Un enorme mural en la plaza de la biblioteca, obra del artista David Esteban. Reproduce una conversación entre un maquinista y un fogonero en la antigua estación de la minero-siderúrgica de Ponferrada.
Pues enseguida llega toda la actualidad del deporte. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web ciltv.es. Buenas noches, hasta mañana.